Grabando. Ok. Vamos a desarrollar el siguiente ejercicio que nos permita repasar los principales elementos de contabilidad financiera y el elemento de costos en cuanto al punto de equilibrio y la identificación de costos desde la contabilidad administrativa. Pero lo vamos a hacer con una excusa y es la creación de un proyecto o unidad de negocio. Entonces este es solo el planteamiento y dice, enseguida subo estos dos archivos en la plataforma para que después lo tengan junto con el video. Y dice, se pretende hacer el montaje y puesta en marcha para comercializar un determinado producto del cual ya se hizo la investigación de mercado, el plan operativo, administrativo legal y se determinó la siguiente información. El escenario del cual lo voy a proyectar es a 5 años. Cuando uno elabora proyectos, hay distintos estudios que se conforman. El primero es un análisis del entorno. El análisis del entorno del sector me determina cómo están las variables micro y macro que me puedan afectar positiva o negativamente el proyecto. Entonces, por ejemplo, yo podría estar pensando en variables como el IPC, como la tasa de cambio, como la tasa de interés, como el PIB, variables que me pueden afectar a mí en determinados momentos un proyecto. ¿Por qué, por ejemplo, la inflación? Porque puede que yo los salarios los suba con base en la inflación. ¿Por qué la tasa de cambio? Porque si yo importo o exporto, estoy sujeto a riesgo cambiario. ¿Por qué la tasa de interés? Porque si yo voy a hacer deuda o a colocar excedentes de tesorería, tengo que conocer la tasa de captación y la de colocación. Y así identifico diferentes variables. El segundo estudio que uno hace es el estudio de mercado. Un estudio de mercado, y ustedes verán en mercadeo todo este tema, cómo se hace una evaluación de los competidores, clientes, productos. Implica hacer una investigación de mercado seria para que al final, además de todo el elemento cualitativo, él me establezca cuántas unidades voy a vender del producto y a cómo las vendo. ¿Es claro? Entonces aquí dice, el estudio de mercado me dice que el primer año voy a vender 2.080 unidades a 100.000 pesos, que las cantidades las voy a crecer al 7 y los precios al 4. ¿De dónde sale esta información? De un completo estudio de mercado. ¿Es claro hasta ahí? ¿Me escuchan? Sí, señor. Ok, hasta ahí es claro lo que estoy planteando, solo como variables, porque enseguida voy para Excel a hacer el modelo. Listo. El tercer estudio que uno hace es un estudio técnico o un estudio operativo. ¿Y ese estudio qué dice? Determine cuáles son los costos del proyecto, tanto los costos variables, en este caso 60.000, es decir que yo compro a 60.000 cada unidad y la vendo a 100. Listo. Y esos costos los voy a poner a crecer al 4. Pero al mismo tiempo me dice, ¿cuántos son los costos fijos? 31.200.000. Pregunta, ¿cuál es el costo fijo? ¿Está en función de qué? ¿De las unidades o del tiempo? ¿Qué Del dice? tiempo. Del tiempo. Entonces yo digo, el arriendo, los servicios, la telefonía de internet, los elementos de aseo, dependen del número de unidades que produzca. No, señor. No, No, señor. depende. Pero los 60.000 pesos sí me afectan si produzco 100 o si produzco 500. Claro que sí. Sí. Entonces, las variables son por unidad, las fijas son por tiempo. Listo, enseguida vemos eso en el modelo. Además de eso, el estudio operativo me dice, ¿qué inversiones necesito? Acá vamos a decir, necesito 2 inversiones. Una en activos fijos, mobiliaria, estantería, maquinaria y demás, por valor de 36 millones. Y otra en inventarios iniciales por valor de 5.200. Inventario y activos fijos hacen parte de qué grupo? Del activo, del pasivo y del patrimonio. Del activo. Del activo. Entonces son decisiones de inversión en activo. Listo. Luego llega el estudio administrativo, el estudio organizacional. Ahí tú determinas la misión, la visión, los objetivos estratégicos, a quién va a contratar, el manual de funciones y demás. ¿Qué nos interesa desde el punto de vista cuantitativo? ¿Quiénes y cómo les voy a pagar? En este caso, para efectos académicos y sencillos, vamos a decir que los salarios suman 38.700.000 y lo voy a poner a crecer al 4. ¿Eso dónde va? Al estado de resultados como gasto operacional. Listo. ¿Es fijo o es variable? Fijo. Fijo, correcto. Y luego dice, el estudio económico y financiero tiene otra información. ¿Cuál es? Además del capital de trabajo en inventarios por 5.200 al inicio, yo voy a tener
La mitad de los recursos va a ser con deuda, el 50%, a una tasa del 15% anual. El resto lo pone el dueño, esperando una tasa del 18%. La tasa de impuestos que voy a pagar es del 34% y voy a tener 20 días de cartera, 15 de inventario y 30 de proveedores. Esto inclusive, si ahorita estamos un poquito lentos en hacerlo, guardamos esto para la semana 5, analizarlo más al detalle y lo hacemos sin cartera, inventario y proveedores. Ya veremos si nos rinde. Con este planteamiento, ¿qué vamos a hacer? Estas 10 cositas. Vamos a presupuestar los ingresos, los costos variables y fijos, los gastos financieros, el impuesto de renta. Con esos 4 datos construimos el estado de resultados, calculamos el capital de trabajo, construimos el balance general, hacemos el costo de capital. Hasta ahí nos iríamos hoy. Y en la siguiente semana retomamos este ejercicio para hacer el flujo de caja estimado, la evaluación financiera de ese flujo y todos los indicadores financieros que vamos a tener en las semanas 5, 6 y 7. O sea que no todo lo vamos a hacer hoy porque si no diríamos que nos acostamos tipo 1 de la mañana. ¿Ok? Hasta aquí estamos claros en el planteamiento. Sí, señor. Entonces, voy a cambiar y vámonos para Excel. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué están viendo en este instante? Excel. Sí, señor. Sí, señor. Listo, correcto. Entonces, síganme aquí en lo que voy a hacer. Como estamos viendo el Excel, se darán cuenta que aquí está la misma información que yo tenía, aquí ya está vaciada. Voy a hacer 5 años del proyecto. Voy a empezar vendiendo 2.080 unidades a 100.000, que crecen al 7 las cantidades y al 4 el precio. Cada unidad me vale 60 y crece al 4. Tengo egresos fijos por 32.200.000, salarios de 38 crecen al 4. Voy a invertir 36 millones en activos, que los deprecio a 5 años. ¿Recuerdan el concepto de depreciación? Voy a invertir en capital de trabajo en inventario 5.200, la mitad con deuda al 15, el resto con el dueño al 18, impuesto del 34, y aquí voy a poner esto. 0, 0 y 0. Ya veremos después dónde me afecta esto, que eran 20, 15 y 30. Entonces, con estas variables vamos a empezar a hacer una proyección. Entonces llego y digo, ¿qué es lo primero que voy a proyectar? Los ingresos. ¿Los ingresos son una cuenta de balance o una cuenta de estado de resultados? Resultados. De resultados. Entonces, vea lo que voy a hacer. ¿De dónde sale el ingreso de una empresa? De multiplicar cantidad por precio. ¿A cómo vendo el primer año? A 100.000. ¿Cuántas unidades? 2.080. ¿Sí o no? Es decir, que si yo me viniera para acá, yo diría, las 2.080 unidades a 100.000 pesos, ¿cuánto me van a generar de ingresos? Multiplico cantidad por precio, 208 millones de pesos. ¿Estamos? Sí, señor. Fácil. Aparentemente. Ok. Voy a copiar esto para acá. Y yo digo, o sea que si yo calculo las cantidades de los siguientes 4 años, voy a estimar los ingresos para los 5 años. ¿Listo? Me van a venir para acá. ¿A cómo crecen las cantidades? ¿A qué porcentaje crecen las cantidades? Al 7. Al 7. Entonces voy a poner a crecer estas cantidades al 7%. Es decir, que el segundo año vendo el 7% más. ¿Y a cómo crecen los precios? Al 4. Al 4. Voy a poner a crecer los precios al 4. Si yo pongo a crecer cantidades y precios los 5 años siguientes, cantidad por precio, ya tengo los ingresos de los 5 años. Pausa. ¿Claro lo que acabé de hacer? Sí, señor. ¿O hay alguna duda de eso? No. No hay ninguna duda. No, pues hasta el momento está como claro. Correcto. Entonces, mira qué facilidad de proyectar los ingresos en una empresa. ¿Qué es lo complejo? Tener estos datos, cuánto y a cómo vendo y cómo van a crecer. ¿Y eso dónde sale? Del estudio de mercado. Eso no es dato financiero.
La contabilidad simplemente resume la información que viene de otras áreas. En este caso, yo tengo un buen estudio de mercado, puedo proyectar mis ingresos. Listo. Una pregunta. Que eso lo vamos a ver en la semana 5, pero una pregunta. Si las cantidades crecen al 7 y los precios al 4, ¿cuánto está creciendo el ingreso? ¿El 7, el 4, el 11? ¿Cuánto? ¿Qué le ocurre? Porque las cantidades al 7 y el ingreso al 4. ¿Cuánto crece el total de ingresos? ¿Cuánto es 231 frente a 208? ¿Qué porcentaje? ¿Qué cree? Arriesguese y me dice Adriana. Adriana no me quiere hablar. Estoy como procesando. Piensa en esto, yo te digo, doctora, vea, yo voy a empezar vendiendo 100 unidades y crecen a 100.000 pesos y crecen al 4. Ah, bueno, 100.000 más el 4, 104.000. Y voy a empezar vendiendo 2.080 unidades y crecen al 7. 2.080 más el 7%, 2.226. Como yo multiplico cantidad por precio, ¿cuánto será 231 sobre 208? ¿El qué por ciento? Yo diría que el 7 también. Y entonces la cantidad y el precio no afecta. El crecimiento del precio es 4. Ahora lo que va a hacer, ¿cuánto me da? Va a quitar esto. El 11. Supongamos que era el 11. ¿Por qué puede dar el 11? Porque sumó las dos variables. Porque 7 y 4. Pero le pongo decimales y me da el 11,28. ¿Por qué? En realidad sí es 7 y 4, pero no es una suma. ¿Cuánto da 7 por 4? 28. Y 7 más 4. 11. 11,28. ¿Se entiende de dónde sale? Es la suma de las tasas más el producto de las tasas. Eso es lo que se llama una tasa combinada. Eso lo van a ver en matemática financiera. Sino que ustedes como gerentes administradores, cuando usted diga, en mi empresa los ingresos, el precio crece al 5 y las cantidades al 5, no quiere decir que usted va a incrementar sus ventas en un 10. No es una suma lineal, sino que es 5 más 5 más 5 por 5. O sea que va a crecer al 10,25. ¿Por qué les muestro eso? Y eso no va a ser objeto de evaluación ni nada. Porque la información financiera que hemos venido trabajando no nos sirve para nosotros hacer cálculos matemáticos, sino para tomar decisiones. Entonces tengo que tener claridad cómo la leo, cómo se calcula, qué hago para esa toma de decisiones. ¿Estamos? Sí, señor. Sí, señor. Ok, pero eso no es objeto de este ejercicio, entonces lo borro. Vamos para la segunda parte. Ya proyecté ingresos. Vamos para la segunda parte. Vamos a proyectar los egresos. Y dice, costo variable del año 1, ¿cuánto? 60.000. 60.000. Costos y gastos fijos del año 1. 31,200. Salarios fijos del año 1. 38.700. Correcto. ¿A cómo crece el costo variable? Al 4. Al 4. Miren que yo estoy vinculando todo a las celdas. ¿A cómo crece el egreso fijo? A Al este 4 también. Listo, pero al otro 4. ¿Y a cómo crecen los salarios? A ese 4. ¿Estamos? Entonces lo voy a poner a crecer. En el primer año cada unidad me vale 60 y la vendo a 100. En el segundo año me vale 62,400 y la vendo a 104.000 y así sucesivamente. Y los costos y gastos fijos lo estoy poniendo a crecer a una tasa X. Entonces, cuando yo me vengo para el estado de resultados, que es el resultado que vamos a tener acá, yo voy a decir, ¿cuántas son las cantidades que yo vendo? ¿De dónde las saco? Las 2080. 2080. ¿Y a cómo es el costo? A 60 para el 60. Si yo multiplico cantidad por costo, llego al costo variable de mi proyecto. O sea que yo ya me podría ir con esto
hasta el año 5. ¿La cogimos de Andalio? Sí, señor. Ok, todos, ¿o hay alguna duda hasta aquí? Luego, ¿quiénes se conectaron? Adriana estaba, Alejandro llegó, Hernán, creo que Maritza no estaba. Bueno, bienvenidos los que acabaron de entrar. Yo sí estaba. Ah, yo era para ver si estaba conectada y estaba pendiente. Me regañan que me hizo como en mi casa. Entonces, hasta aquí vamos conectados. ¿Listo? Miren que yo estoy construyendo el estado de resultados con 4, 8, 10, 13, 14 variables. Yo con 14 variables puedo ir construyendo todo lo que quiera. Ok. ¿Qué he construido hasta ahora? Los ingresos y el costo variable. Listo. Sigamos. Costos y gastos fijos. Me vengo para acá y le digo, costos fijos son 31 más 38. Y me da 69, 72, 75 y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Vamos conectado? Sí, señor. Ok. Ahora miremos lo siguiente. Me falta un egreso que se llama la depreciación. ¿Por qué creen que lo mostré por aparte? ¿Qué tiene la depreciación que no tienen los otros egresos? ¿Qué creen? Ahí venga, utilicemos nombres. Hernán Echeverry, ¿cómo estás? Ah, Hernán no prefirió no contestarme. Luisa Fernanda. Hernán estaba en el escribiendo. Ah, está escribiendo, ¿verdad? Luisa Fernanda, ¿cómo está? Esta pregunta, Luisa, a mí me encanta el apellido de Luisa. Una pregunta para Hernán y para Luisa. Si Luisa me contesta. ¿Qué diferencia hay entre el gasto de depreciación frente al gasto salario, el gasto arriendo, el gasto de servicios públicos? ¿Cuál es la diferencia? Que deja de ser un costo fijo. No necesariamente. Hay otra diferencia. Que la depreciación es más lenta. No, tampoco. No. Ahí la planteo así. Cuando yo digo gasto de depreciación, ¿contra qué la registro? Contra una cuenta que llama depreciación acumulada, que lo que hace es que va disminuyendo el valor del activo. ¿Sí o no? ¿Lo recuerdan? Sí, señor. Cuando yo digo gasto salario, ¿contra qué lo tiro? ¿Contra qué lo registro? El gasto salario, el gasto arriendo, ¿es un gasto contra qué? Arriesguesen a decirme algo. Aunque venga, yo digo pues nombres. Adriana Valencia. Ah, por ejemplo. Una cuenta por pagar. Una cuenta por pagar. ¿Y si lo pago de una vez contra qué? Contra la caja. Contra la caja. O el banco. Es decir que hay unos gastos que mueven la caja y otros que no. ¿La depreciación mueve la caja? No, señor. No. La diferencia entre la depreciación y los demás gastos es que la depreciación es un egreso que no genera salida de caja. ¿Sí? Okay. Y tienen que tener eso en cuenta porque ese indicador, esa partida nos afecta el flujo de caja y un indicador muy importante que se llama el EBITDA. No olviden este concepto. La depreciación es un gasto que no mueve salida de caja. Es simplemente un registro contable para la empresa. ¿Listo? Estamos como concepto. Por eso aquí lo voy a calcular por aparte. Entonces ustedes me van a ayudar a decir cómo se calcula la depreciación. ¿Qué hago yo para calcular la depreciación? ¿Quién me ayuda? ¿Divido qué sobre qué o qué hago? El valor del activo sobre los años a depreciar. El valor del activo sobre los años a depreciar. ¿Cuál es el activo que voy a depreciar? ¿Qué valor?
los 36 millones. ¿Cuánto van los años a depreciar? 5. 5. Entonces yo lo que estoy diciendo es que cada año tengo un gasto de 7.200.000, que la contabilidad me lo reconoce como gasto, pero no hay salida de plata. ¿Ok? Pero es un gasto. Entonces yo vengo por el estado de resultados y le digo, venga papá, que aquí le falta un gasto de 7.200.000. Y me lo traigo al estado de resultados y al final yo digo, ¿de cuántos son los gastos? 124 de los productos que vendo, más 69 de los gastos fijos, egresos y salarios, más 7.200.000 de depreciación. Mis gastos son de 201 millones y van creciendo hasta 280 millones en el último año. Y con eso puedo sacar ya la utilidad. Sí, porque tengo ingresos menos gastos, me dan la utilidad. Todo eso que hice para ganarme 6 millones de pesos. Pero en el último año, ¿cuánto me gano? 38. ¿Hasta aquí estamos entendidos? Sí, profe. Señor. Ok. ¿Cómo se llama este renglón? ¿Qué significa UAII? ¿Qué significará eso? Díganme algo. ¿Utilidad qué? Utilidad antes de impuesto. Y me falta otra ahí. Impuestos y qué más. Solo seré impuestos. Intereses. Intereses, correcto. Utilidad antes de impuestos e intereses. Listo. Este renglón es el principal renglón del estado de resultados con el que vamos a trabajar todos los indicadores financieros. No lo vayan a dejar olvidar. Ese renglón, la utilidad operativa, es para que usted lo contratan como gerente. Sobre esa utilidad operativa es que vamos a medir la gestión gerencial y se convierte en un indicador que me afecta los márgenes, la rentabilidad y otros indicadores como el flujo de, otras mediciones como el flujo de caja del negocio. ¿Ok? ¿De dónde salió? Ingresos menos egresos. ¿Estamos conectados? Sí, señor. Ok. Ahora vamos a mirar esa utilidad. ¿Ustedes recuerdan la novela de Betty la Fea? ¿O no la vieron? Sí, señor. Sí, ¿Qué hizo Betty? ¿Quién era Betty? ¿Qué profesión tenía? ¿Era qué profesión? Economista. ¿Y qué llevaba en la empresa ella? ¿Era ya economista o qué llevaba? la contabilidad no, algo así. Contabilidad, ¿cierto? ¿Ella era economista o contadora? Economista. ¿Seguro? Ah, yo pensé que ella era contadora. Contadora. O sea que, bueno, era economista o contadora. ¿Qué hizo ella al final en la novela? ¿No recuerdan? Ustedes no estaban pendientes sino de Armando y que lo enamorara. Pero es que estamos hablando de la prehistoria, profe. No, eso lo han repetido como 5 veces desde que salieron todos los secuestrados, lo volvieron a dar. Ustedes no se acuerdan porque es que ustedes ven las novelas de una manera distinta a mí. Estábamos muy chiquitos. Gracias. La empresa de ella se estaba quebrando. Tenía muy malos resultados y le debía a todo el mundo. Y ella creó una empresa fachada. Y a esa empresa fachada permitió que salvara a la otra empresa dejando de pagarle a todos los deudores. ¿No recuerdan ese pedacito? Eso puede ocurrir en la realidad. O una empresa tiene una lógica para cumplir los compromisos. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo así, profe? No entiendo. O sea, eso Es hace decir, parte de la contabilidad. cuando una empresa genera resultados, ¿los da al que quieren en un orden indistinto o hay un orden lógico? Hay un orden lógico. Hay un orden lógico. ¿A quién le pago primero? Proveedor. Los empleados. Aquí arriba están los empleados y están los proveedores en todos los costos y gastos. La utilidad que genera la empresa, correcto,
¿a quién le termino pagando primero? ¿Al banco o al dueño? Al banco. Al banco. Y después lo que queda es ¿para quién? Antes del dueño, ¿a quién le tengo que dar también? A los acreedores y al Estado. Y al Estado. Entonces, vea, de la utilidad que genera el negocio, al primero que le tengo que cubrir es a todos los que me prestaron plata vía deuda, que me cobran gastos financieros. Después le pago al Estado vía impuestos. Y de último, ¿quién va? El dueño. ¿Listo? Así funciona la realidad de los negocios. Puede que no. Puede que no, por una razón. Porque a veces hay gerentes que lo que tienen que hacer es complacer al dueño y darle lo que él pide. Y ya después verán de dónde crecen. Y eso es una equivocación financiera bastante grande que vamos a analizar en este núcleo en la segunda parte. Entonces, hasta aquí, esta utilidad del negocio es para los dos que ponen plata. Entonces, me voy a venir para acá. ¿Quiénes pusieron plata en el negocio? ¿Quiénes pusieron plata? ¿Cuánta plata puso el dueño y cuánta plata puso el banco? el banco puso 50. El banco puso 50%. Ok. ¿Qué necesito yo para empezar el negocio? Activos por 36. Inventarios por 5.200. O sea que ¿con cuánto arranqué el negocio? Con 41.200.000. ¿Sí o no? De esos, el banco puso el 50. Y el dueño, el resto. El otro 50. ¿Se entendió eso que acabé de hacer ahí? ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Por qué lo estoy haciendo aquí vinculado? Porque después cuando uno ya construye modelos, uno puede hacer esto. ¿Y qué pasa si todo lo pone el dueño? ¿O qué pasa si empiezo a endeudarme inclusive más del 50? Entonces ya esto me permite jugar con modelaciones. Por ahora lo dejo en 50-50. Listo. Por ahora estamos acá. Entonces yo digo, cuando el dueño pone plata, espera un rendimiento. O pone la plata sin saber a cuánto espera ganarse. Es un rendimiento. Listo, que en este caso es del 18. Y cuando el banco me presta plata, me cobra un interés. Claro, ese sí que cobra. En este caso es del 15. Y ese sí me cobra. Y en este momento, a partir de mañana, vamos a entrar a unas tasas de usura que no se veían desde el año 2008. Para los que les gusta mucho endeudarse con tarjetas de crédito y en otras operaciones financieras, tengan cuidado, porque el costo del dinero está bastante elevadito. Uno pagar más del 30% por una operación con tarjeta de crédito o con crédito o con otro tipo de créditos, estamos a tasas elevadas para que no se vayan a endeudar por cualquier cosa. Listo. De hecho, hay personas, por ejemplo, que pagan, se van 5 amigos a almorzar y uno de ellos recoge la plata y va y le dice, venga, yo recojo la plata que yo pago con tarjeta de crédito a 6 cuotas. Le sale bastante costosito ese almuerzo. Listo. Eso lo ven ustedes en matemática financiera si Dios quiere. Entonces hasta aquí estamos diciendo, el banco me va a cobrar el 15. Vamos a hacer ese plan de deuda. Lo voy a hacer, a ver cómo lo hago, lo más sencillo posible. Voy a hacer algo aquí. Pues voy a hacer esto. Voy a poner esta deuda de la manera más sencilla. ¿Cuánto empiezo debiendo el primer año? 20.600. Listo. ¿Cuánto voy a pagar a capital? Voy a hacerlo de esta manera. Divido la deuda sobre el número de cuotas. Cada periodo pago lo mismo a capital. 4, 4, 4, 4, 4, 120. ¿Cuánto dan estos 5 valores? 20.600. 20.600. Entonces, cada periodo abono lo mismo a capital. Es decir, que en el primer año termino debiendo 16, en el segundo 12 y así sucesivamente. 8, 4 y 0. ¿Ok? Pero pago intereses sobre el saldo que arranqué. ¿A qué tasa? Al 15. Al 15. Entonces, sobre esta tasa del 15,
voy a pagar intereses. Miren que cada vez pago menos intereses, porque cada vez tengo menos saldo de la deuda. Claro que yo la multipliqué por la que no era. No es F11, es F12. Cada vez pago menos intereses, porque estoy pagando sobre el saldo de la deuda. Díganme si entendieron esa operación matemática que hice ahí, por favor. Sí, profe, pero entonces a la final uno, o sea, a la final se quedaría uno con una deuda de 618. No, eso no es deuda, estos son los intereses que pago. En el último año yo pago 4.120.000 de capital más 618 de interés. Ah, ya. Eso es lo que se me iría el gasto financiero. Eso es lo que se viene para acá, mira, por eso lo estoy haciendo. Gastos financieros, vengo para acá. ¿Cuánto pago de interés el primer año? 3.090.000. El segundo, 2, 1, 1 y 618. Lo que pagaría de intereses. Listo, porque el capital va por otro lado. ¿Ok? Sí, señor. Listo. Profe, el capital en donde se ve reflejado, pues ya en la deuda, en el pasivo, En el balance cuando ya estoy restando... que se va disminuyendo la obligación financiera. Correcto, ahí lo vamos a ver enseguida. ¿Ok? Entonces yo ya me vengo para acá y le digo, utilidad de la empresa menos lo que me cobró el banco de intereses, esto es lo que va quedando de utilidad antes de impuestos. Y voy a pagar un impuesto de ¿cuánto? Del 34. 30%. Entonces aquí lo voy a hacer con un condicional, es decir, si esta utilidad es positiva, disculpen que esto es con coma, si esta utilidad es positiva, a esa utilidad multiplíquele por el 34%, si no, no lleve nada. ¿Qué estoy diciendo? Si genera utilidades, calcule el impuesto, si no, cero. ¿Ok? Y lo llevo hasta el último año. Entre más utilidades tenga, más impuesto pago. Utilidad antes de impuesto, menos impuesto, utilidad neta. Entonces miren, hasta acá yo no he tocado ninguna cuenta del balance. ¿Qué hice? Construí mi estado de resultados. ¿Y qué es el estado de resultados? Es el que me determina todas las partidas de costos y gastos, perdón, ingresos, costos y gastos de la empresa para establecer cuál fue la utilidad por el negocio y cuál fue la utilidad neta en cada periodo. Todas estas son las cuentas de resultado, ingresos de naturaleza crédito, egresos de naturaleza débito. Y con eso llego a la utilidad del negocio. ¿Hasta aquí vamos claros en esa construcción del estado de resultado, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Se ve extenso pero sencillo el pensar que miren, yo con unas variables cualquiera ya tengo proyectado todo el estado de resultados de 5 años. O sea que yo puedo hacer esto para cualquier proyecto, ¿sí o no? Sí, señor. Ok. Así van a hacer ustedes su trabajo de grado. O así van a hacer muchas de los negocios que vayan montando. A partir de 10 o 12 variables, ser capaz de proyectar todo el estado de resultados de la empresa. Ese es el primer estado sobre el cual vamos a trabajar una vez pasemos este parcial. Ahora vámonos para el segundo estado, que es el balance general. Y para el balance general voy a hacer una pequeña trampa acá. ¿Con cuánto arranco de caja? Con 0, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto fueron las ventas de contado? Recuerden que yo quité los días de cartera, inventario y proveedores. Si no me quedan debiendo nada, ¿de cuánto fueron las ventas de contado? El total De de 2 las ventas. millones, 208 millones. Correcto, el total de las ventas. ¿Tendré recuperación de cartera? No. No, No, porque porque cartera. ¿Tendré pago a proveedores? No, porque no hay proveedores. Listo. ¿Cuánto compro de contado? Estos 124 millones, ¿qué es lo que voy a vender? ¿Sí o no? ¿Me van siguiendo? sí, señor. Ok. ¿Cuántos son los gastos en efectivo? ¿Son los 69 o los 69 más los 7,200?
Los 69.900. Solo los 69 porque los 7.200 no me generan salida de plata. ¿Cuánto pago de intereses? 1.023.000. ¿Cuánto pago de capital? Ahí sí me lo afecto. 4.120.000. ¿Compro activos? No. ¿Y cuánto pago de impuestos? Acá lo voy a poner como si yo lo causara en el mes, pero lo pagara al mes siguiente. Perdón que yo aquí cogí el renglón que no era. Los gastos financieros son estos. Les traigo aquí cada una de las partidas y digo, saldo inicial, más ventas, menos compras, menos gastos, menos intereses, menos abono a capital y menos impuestos, me da el saldo final. Esto es como si estuviera haciendo la cuenta T de caja, año a año. Y en el año 2, ¿con qué saldo final arranco? Con el inicial, con el final del año anterior. Esto es la forma de uno hacer la cuenta T de caja. Solo que cuando le metamos dentro de 8 días cartera, inventario y proveedores, nos vamos a dar cuenta cómo me va cambiando toda esta estructura. Listo. Igual ustedes enseguida van a quedar con este archivito para que alguno diga, venga, ¿dónde sacó este man esto y de dónde sale este tema? Listo. Entonces, ¿para qué necesito la cuenta T de caja? Para poder construir el balance general. Y vamos a ver si al final nos descuadramos en el inventario. Listo. Entonces arranco. ¿Cuánto fue el disponible del año 1? ¿Con cuánto terminé? Con estos 6.090.000. ¿Con cuánto terminé de cartera? 0. Inventarios. 0. 0. Yo estoy poniéndolo aquí en 0. Pero enseguida vamos a ver qué pasaría si yo tengo. Entonces mi activo corriente está representado solo por caja. ¿Con cuánto arranco en activos fijos? Con 36 millones, ¿sí o no? Sí. ¿Y cuánto lo deprecio el primer año? 7.200.000. Es decir, que mi activo el primer año termina valiendo ¿cuánto en libros? 28.800, porque ya depreció un año. El activo siempre va a ser de 36 millones, pero la depreciación va a ser cada año 7.200. Es decir, que el segundo año llevo 14, 21, 28 y 36. Según esto, en el último año, ¿cuánto vale mi activo fijo contablemente? Nada. Nada, porque lo fui depreciando año a año. ¿Cogimos eso que hice ahí? ¿Me entendimos? Profe, no, qué pena, yo me enredé. ¿En cuál? Dime. O sea, la depreciación, ¿por qué se duplica la depreciación cada año? No es que se duplique. Una depreciación va al gasto, que son estos 7 millones. Cada año yo digo, gasto contra acumulada, gasto contra acumulada, gasto contra acumulada. Cada año hay un gasto de 7.200, pero la acumulada es una cuenta del balance que va trayendo la que se registra año a año. El primer año fue 7.200, el segundo año fue 7.200 más, Oh. entonces voy en 14. ¿Me estás escuchando? No, profe, se le cortó cuando me estaba explicando. Aquí. El primer año dije, gasto de 7. El segundo año, gasto de otros 7, voy en 14. El tercer año, gasto de otros 7, voy en 21. Y así, la del balance va acumulando la depreciación de cada año hasta que el activo en el último año contablemente vale 0 pesos. Porque lo que estoy diciendo es que aquí ya lo deprecié al 100%. Ah, ya entendí. Entonces, una cosa es la acumulada y otra cosa es el gasto de año a año. ¿Listo? Sí, señor. Ok. Según esto, mi total de activo va pasando de 34 a 39 a 50 a 67 y a 92. Ese sería mi activo. Pero aquí tenemos una cosa que enseguida nos toca revisar con el inventario. ¿Listo? Vamos para el pasivo. ¿Cuánto arranco debiendo de proveedores o cuánto voy a dar de proveedores? Nada. ¿Cuánto arranco debiendo de obligaciones financieras? 20 millones, no sé qué. En el 20 año millones 0, 600. 20.600.000. ¿Y cuánto le abono a capital cada año? 400, ¿no? 420. Es decir, que el primer año ya no debo sino 16, 12, 8, 4 y 0. Cada vez debo menos.
¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Y de los impuestos es como si yo dijera, quedo debiendo 1.023.000, pero como lo pago al año siguiente, al otro año debo este, debo este, debo este y debo este. Miren que son los que vienen del balance. 1.000.000, yo causo el impuesto y lo pago al año siguiente. ¿Listo? ¿La cogimos? Sí, señor. Sumo el total pasivos y me faltaría el capital, perdón, el patrimonio. ¿Con qué capital arranco? Con 20.600.000 también. Con 20.600.000 también. Y en ningún momento dijimos ni que nadie se retira ni que nadie entra, entonces 20.600.000 siempre. ¿Y cuánto van a ser mis utilidades? Van a ser lo que me gané en el primer año más lo que me gano en el año actual. O sea, me gano 1.900.000 del año 1, 8 millones el año 2. ¿Por qué? Porque es el millón que traía más 6 que me gané. Y así sucesivamente. ¿Ok? ¿La cogimos? Para Sí, señor. cojo las utilidades del primer año y a partir del segundo, a esas súmenle las del segundo. Voy en 6. Las del tercero, voy en 20. Voy en 39. Voy en 64. Listo. Y ya tengo mi total de patrimonio. ¿Qué es el pasivo? Las deudas con terceros. ¿Qué es el patrimonio? Las deudas o compromisos con el dueño. ¿Cuánto debe sumar el pasivo más el patrimonio? ¿Debe ser igual a qué? Al activo. Al activo. Y yo aquí vengo y digo, yo quiero hacer un control. ¿Me dio igual al activo? No, 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 no. ¿Por qué no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué valor nos da la diferencia para que el balance no cuadre? 5.200.000. ¿Y eso es igual a qué? A la inversión. A la inversión. ¿En qué? Inventario. En inventario inicial. Inventario. Listo. Ese inventario, cuando yo arranco con él, esperen un momentico, esto es el chat 3, junio 30 soy, ¿cierto? Sí, señor. Cuando yo arranqué con inventario, quiere decir que cuando yo fui a comprar mercancía, yo no necesitaba comprar todo, yo no necesitaba comprar los 124 que iba a vender porque ya había arrancado con 5.200 de inventario. Entonces yo necesitaba comprar menos. ¿Sí o no? Porque arranqué con un plante. Eso hacía que yo necesitaba comprar mucho menos. Usted arrancó con un surtido. Si durante el año yo tenía que vender 100 unidades, pero arranqué con 10, ¿cuántas compro? 10. 90. Si yo tuviera que vender 100 unidades y arranqué con 10, solo necesito comprar 90 porque ya tengo una existencia. En este caso a las compras le estoy restando el inventario y ya cuadré mi balance. Si ven la estructura del balance, es entendida para ustedes. Registro. Todos los activos de la empresa. Acá no hemos puesto todavía esto lo haremos la semana entrante. El disponible, la cartera, el inventario, los activos fijos y su depreciación. Todos los pasivos y patrimonio. Pasivos son proveedores, obligaciones financieras, impuestos. Estas obligaciones financieras pueden ser a corto o a largo. Acá no las tuve en cuenta. Y el patrimonio es el capital que aporta el dueño más las utilidades. Entonces acá yo ya llegué a cuadrar el balance general y mi estado de resultados. ¿Es claro en esta proyección cómo voy llegando a esto? Sí, señor. ¿Qué pregunta hay hasta aquí? ¿Se ve complejo? ¿Se ve sencillo? No, pues, profe, la verdad es muy complejo, pues, pero a medida, pues, que usted lo va explicando, uno va desmenuzando y se va apropiando de los conceptos y se va haciendo, pues, más claro. Digámoslo de esta manera, ¿me has seguido y entendido lo que he hecho? Sí, señor. Sí. O sea, si ustedes estuvieran sentados frente al contador de su empresa que está evaluando un proyecto, pues entenderían y podrían discutir cosas como, por ejemplo, que le digan, venga, es que 40 millones es muy poquita utilidad para el primer año, hermano. ¿Cuánto hay que vender para ganarme siquiera 60 millones? Esa pregunta podría ser válida. Sí, señor. Ok, supongamos que yo hiciera esa pregunta. Venga, no, yo necesito una utilidad y quiera de 60 millones el primer año. Entonces yo podría hacer esto, por ejemplo.
voy y me voy para análisis de datos y le digo buscar objetivo. Y yo digo, si yo quisiera que esta celda fuera 60, ¿cuántas unidades tendría que vender? Me paro acá y le digo, ¿cuántas unidades? ¿Por qué él me va a dejar hacer este proceso? ¿Por qué me deja hacer este proceso? Miren que me dio 60 millones de utilidad. ¿Sí lo vieron? Fue y me lo cambió y me dijo, si usted vende 2.578 unidades, su utilidad va a ser de 60 millones. ¿Con cuánto había arrancado? ¿Recuerdan la cifra? 2080. 2080. Entonces es como que yo estuviera diciendo, ¿cómo así? O sea que si yo vendo 498 unidades más, podría llegar a la utilidad que me está pidiendo el dueño. Y yo me voy al mercado y digo, venga, somos capaces de vender 498 unidades más al año, ¿sí o no? Y entonces voy evaluando. ¿Qué quiero decir con esto? En la medida en que ustedes van construyendo modelos, los modelos son para hacer análisis de sensibilidad y toma de decisiones. ¿Sí o no? Por ejemplo, aquí yo digo, ¿cuánto me suma la utilidad? Va a ser algo muy bobito, pues. Eso no tiene sentido, pero como por hacer algo. ¿Cuánto me suma la utilidad neta en los 5 años que proyecté? 64 millones. Y yo diría, venga, ¿y si yo tuviera 0 deuda, la utilidad sube o baja? ¿Qué creen? ¿Que sube o que baja? Sube. Sube. ¿Sube por qué? Porque no tiene deudas, no tiene que pagar nada. Porque no tengo que pagar intereses. Pero cuando veamos en la rentabilidad del patrimonio, ¿ustedes creen que la rentabilidad del patrimonio subiría o bajaría? Si yo no tengo deuda, ¿qué se les ocurre? ¿O todavía no se arriesgan a dar una respuesta? Espera, ahí sí no me quisieron hablar, espera, entonces yo me voy. Maritza, ¿sube o baja? Venga, no, es que no la escuché la pregunta. Miren lo que yo acabo de decir. Yo estoy diciendo, si yo no tuviera deuda, mi utilidad sube porque no le tengo que pagar intereses al banco. Sí. Pero la pregunta ya fue, ¿y si yo no tuviera deuda, la rentabilidad del dueño subiría o bajaría? ¿Tú qué crees? Subiría. ¿Quién dice que baja y quién dice que sube? Rentabilidad. Cuando uno habla de rentabilidad ya está hablando de porcentaje. Y los porcentajes son un valor sobre otro valor. Después nos vamos a dar cuenta que la rentabilidad del dueño, entre menos deuda tengo, más baja. Entre más deuda tengo, más sube. Son inversamente proporcionales. Entonces usted como administrador tiene que saber jugar entre darle más plata al dueño o darle menos plata al dueño en función de lo que él aporta. Darle más rentabilidad al dueño o darle menor rentabilidad al dueño. Por ahora estamos construyendo los estados financieros y haciendo un repaso de contabilidad. ¿Listo? Pero pilas que esas cosas las vamos a ir sacando de este mismo ejercicio. Entonces, venimos acá. ¿Hasta aquí vamos claros, sí o no? Vamos a calcular el punto de equilibrio y ustedes me dicen, ¿qué hago yo para calcular el punto de equilibrio de cada año? ¿Cómo es que se calcula? ¿Me recuerdan? ¿Qué variables traigo? Precio de venta, costo variable y costo fijo. Precio de venta, entonces el precio de venta del primer año es 100.000. El costo variable del primer año es 60.000. Y los costos fijos del primer año son de 69 más 7. ¿Listo? 77.100. ¿Ok? Esto todavía no lo voy a hacer, esto lo hacemos más adelante. Entonces yo llego y calculo aquí el punto de equilibrio. ¿Cómo se calcula? Costos fijos dividido precio de venta menos costo variable. Y me da 1.928 unidades. ¿Cuántas es que voy a vender? 2080. 2080.
O sea que estoy bien. Sí, Estoy bien. Hagámoslo para... Bueno, mentiras, pero mostremos aquí de una vez. Mostrar. ¿Cuál era el presupuesto de vender? 2080. 2080. ¿Cuál es la diferencia? Voy a vender 153 unidades más. ¿Qué pasa en el segundo año? Voy a vender 305 más, 467, 641. ¿Por qué estoy mejorando tanto? Porque cada vez tengo mayor margen de seguridad. Miren que cada vez el punto de equilibrio es más pequeño, cada vez necesito vender menos. Y de acuerdo con mi presupuesto estoy vendiendo más. ¿Por qué cada vez necesito vender menos? ¿Qué creen? ¿Qué variables están creciendo? Porque estoy ganando más. Estoy ganando más. ¿Qué variables puse a crecer? ¿Ingresos, costos o gastos? ¿Cuáles? Crecieron los costos y también creció el ingreso. Ok, crecen todas. ¿A qué tasa crecen los ingresos? Al 7. Al 7 en cantidades y al 4 en precios. ¿A qué tasa crecen los egresos? Al 4. Al 4. Entonces uno diría, venga, pero si todo está creciendo al 4, ¿por qué cada vez es menos? Hay dos razones. Una, los ingresos crecen al 4 en precio y al 7 en cantidad. En cambio, los costos y gastos fijos crecen solo al 4. ¿Sí o no? Es decir, el costo variable y los ingresos crecen al 11,28. Mientras que los egresos y gastos fijos crecen solo al 4. Es decir, que cada vez tengo más margen. ¿Eso es claro? ¿Sí la cogimos? Sí, señor. Ok. Es como si yo estuviera diciendo esto. Yo voy a montar un restaurante y arranco con una capacidad instalada de 20 mesas. Pero en el restaurante, perdón, con una cantidad de 20 mesas. Pero en el restaurante me caben 40 mesas. En la medida en que yo voy creciendo mi negocio, voy a adquirir 5 mesas al año 2, 5 al año 3, 5 al año 4 y 5 al año 5. Es decir, que yo al final del año 5 ya estoy utilizando toda la capacidad instalada, ¿sí o no? Cada vez tengo más ventas, sí. Cada vez tengo más costos por el número de platos que vendo, sí. Cada vez pago más arriendo. No. No. Porque, pues sí, me suben el arriendo con base en la inflación, pero el arriendo me cobraban el mismo arriendo si tenía 20 mesas y si tenía 40. Entonces usted como gerente tiene que saber cuáles son los gastos que están en función de la operación por cada unidad, que son los variables, y cuáles son los egresos que están en función del tiempo, que son los fijos. Entre mejor utilice yo la capacidad instalada, más utilidades termino generando para la empresa. Y eso es lo que vimos acá, en esta construcción de las utilidades. Miren las utilidades cómo se van disparando. De 1,900 a 6, de 6 a 12, a 18 y a 25. Arranco ganando muy poquito, pero al final mis utilidades son 12 veces más que lo que me gané en el primer año. La cogimos en esta proyección. ¿O lo ven complejo?